tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:05. Está sintonizando el 10:40 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco, 95.1 de FM si nos escuchas desde Austin, Texas. También puedes estar escuchándonos a través de la cadena Cable Radio Network o bien desde cualquier parte del mundo a través de la página www.radiomujer.com.mx. Las líneas telefónicas para Guadalajara 31 22 11 90 36 47 18 83. Para el resto de la República una línea nacional sin costo 01 800 727 54 20 y la línea directa para Austin, Texas 512 215 49 09. El día de hoy vamos a hablar acerca del patriotismo, que se relaciona el tema con lo que íbamos hablando en días pasados a propósito de la conciencia social. Si es que te tocó participar con nosotros, escucharnos o compartirnos tus opiniones el día de ayer, bueno, pues esto va teniendo cierta relación. ¿Por qué? Porque a veces cuando se habla de patriotismo e incluso en muchas ocasiones cuando una persona se denomina a sí misma o a sí mismo con un sentimiento patriótico o con un gran afecto a la patria, de repente esto queda como volando, queda como flotando en el sentido de pensar que el patriotismo iría dirigido a ciertos símbolos patrios, ¿no? A cargar la banderita o a dar el grito en determinados momentos o a aplaudir en determinados momentos, en determinados eventos, a festejar, etcétera, pero verdaderamente ahí queda nada más como la actuación de, no queda verdaderamente vinculado a nada. Porque ¿qué es finalmente la patria? La patria en sí tiene que ver con este grupo de personas. Hemos estado hablando estos días acerca de la conciencia social, de lo que la sociedad te puede aportar, de lo que para poder pertenecer a determinada sociedad, a determinado grupo, necesitas también ceder como en una especie de transacción. Y digamos que lo que viene a describir el patriotismo, nos decía Claudia, tiene que ver también con este apego a determinados grupos o al grupo del país en donde naciste, ¿no? La patria en sí mismo. Y efectivamente tendrá que ver con aquello que te vincula a las otras personas que pertenecen a tu grupo pensándolo de manera un tanto más masiva, en tanto que tu país. Digamos que ese cariño que se le puede profesar a la patria sería en última instancia, y si fuese verdaderamente un cariño, pues el cariño a las personas que conformamos ese grupo, la suma de personas que conformamos ese grupo, que son tu país, por supuesto también a el resto de las cosas que lo conforman, que son su territorio, un montón de cosas más, su historia, su cultura, etcétera. No significa, como en ningún otro tipo de amor, no significa que deba ser un amor incondicional, eso no existe verdaderamente, y bueno, tampoco el amor que se le puede tener a la patria, o tampoco el amor que se puede tener a este grupo al que perteneces, necesita ser incondicional, no es necesario que sea incondicional. Habrá ciertas cosas con las que puedas estar en desacuerdo, habrá ciertas cosas con las que a lo mejor tú en lo individual, porque es cierto, somos parte de un grupo, somos parte de una sociedad, pero también ojalá la idea es no se pierda la individualidad, y habrá aspectos con los cuales tú en lo individual no te identifiques, que quizás son muy comunes en la masa o en el país, por ejemplo, y eso no significa que no tengas este sentimiento de apego o de cariño. Sencillamente se trata de pensar que si existe este sentimiento real, tendría que existir hacia las personas que lo conforman, y digamos que el defender a la patria, entre comillas, o el defender estas causas patrióticas, no va a defender a la estatua, al monumento de fulanito de tal o de menganito de tal, o que no hablen mal de X figura histórica. No, está en el hecho de pensar y defender que en la actualidad, en el momento presente,
se haga o se convenga lo mejor para todas estas personas que conformamos este grupo, que conformamos esta sociedad que es México, ¿no? Y definitivamente tendríamos que pensar cómo se va constituyendo esto, ¿no? Así como se le puede tener amor a una persona, así como se le puede tener amor a una mascota, a un equipo, también se le puede tener amor a una idea o a la nación, ¿sí ve? De alguna manera es como formar un vínculo con algo abstracto, no tanto con una persona en específico, porque hay quien dice, yo defendería mi patria si alguien quiere invadir nuestro país, ¿no? Bueno, ahí tal vez lo que se está defendiendo es a la familia como tal, pero a la patria, digamos que tendría que ver con ¿cómo lo podríamos pensar? Como este cúmulo, como esta abstracción de ideas, por ejemplo, de honor, justicia, libertad, lo que va conformando nuestro país, sea cual sea en el que habitemos, y es defender como esos ideales y la bandera como representación de esos ideales, y ve como representación de la nación a la cual nosotros le estamos profesando este afecto. Y es interesante cómo este sentimiento tiene que ver con algo que hablamos el día de ayer, con esta necesidad de pertenecer a ciertos lugares, con esta necesidad como de saberse parte de algo, saberse parte de una familia, saberse parte de una ideología, de lo que usted guste. Y de alguna forma también el hecho de sostener una bandera poco a poco ha ido perdiendo el significado que en un primer momento tuvo. Si se fija, esto, ¿a qué me estoy refiriendo? En un principio, todo lo que tenía que ver con las naciones, con el imperio, era lo que se iba representando con esa bandera, con ese símbolo, que es el imperio somos todos. ¿Sí ve? El imperio somos nosotros, los civilizados, los que llevan la educación, los que traen el orden, los que sí saben hacer las cosas de cierta manera. Y a lo largo de la historia han surgido nuevos imperios, han surgido nuevas naciones, ¿no? No tanto en el sentido de un imperio, y de alguna forma es como, digamos, como unirnos en una misma identidad, ¿sí ve? Todos los que nacimos en este lugar, en esta localización geográfica, somos mexicanos, o todos los que nacimos en esta entidad somos peruanos, somos chilenos, somos jamaiquinos. Eso nos va uniendo en un grupo, como en un macro grupo, ¿no? En algo que ya tiene que ver con más allá de los límites que yo podría llegar a tener en lo personal con las personas de mi familia, ¿sí ve? De repente ahí se va comparando en estos lemas, ¿no? Como patria, no, es Dios, patria y luego ¿qué iba, Gabriela? Ya se me fue, pero como si fuera en este tipo de prioridades, ¿no? Creo que es Dios, patria y libertad, o Dios, patria y familia. No recuerdo muy bien, la verdad, ahorita se me nubló un poquito la memoria, pero si se fija es poner estas prioridades alrededor de estos grupos que nosotros imaginamos que somos. ¿Sí ve? Porque ¿quién pone las fronteras? Pues las fronteras las ponemos nosotros. De repente podríamos decir, bueno, pero es la identidad étnica, ¿no? Pero ya a estas alturas, ¿qué tanta identidad étnica podemos tener? A menos de que vivamos en algún tipo de reservación o en una colonia, en una comunidad hermética en donde realmente todos somos de la misma etnia, ¿no? Ya no es tan fácil hacer este tipo de diferenciaciones, pero esta necesidad de pertenecer a un grupo, déjeme le digo, que no nada más tiene que ver con en qué país sale nuestra acta de nacimiento, sino que también de alguna forma tiene que ver con medios de control, tiene que ver con medios de identidad cultural que sirven para medios distintos, ¿sí ve? Y ahí es en donde tendríamos que poner un énfasis, ¿no? Como ahí colocar la lupa. ¿Qué es lo que se busca con el patriotismo? Porque definitivamente es una sensación que nos puede venir de muchísimas formas, pero ¿cuál es el uso? ¿Cuál es el sentido de esto? Vamos a estar hablando de esto el día de hoy, así que quédese con nosotros. En un momentito regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca del patriotismo y las distintas cosas que lo impulsan. De pronto hay una cosa como muy real a propósito de todo sentimiento de pertenencia a un grupo, y es que las más de las veces está alimentado
por cierto resentimiento con algún otro grupo. Ahora que tú mencionabas esto de el apego que se puede tener, por ejemplo, al grupo de fútbol o a cuestiones hasta en los adolescentes se ve, ¿no? El apego a la propia escuela, bueno, necesariamente tienen que tener a una escuela que es como la contraparte. Y de aquí que, bueno, es una forma muy natural de los seres humanos, en especial de los grupos, de las agrupaciones de seres humanos, porque digamos que por ahí ya en otras ocasiones ha salido a flote este escrito de Freud, donde habla a propósito del porqué de las guerras, no como una justificación, sino como una explicación a las mismas. Por ahí en ese escrito y en muchos otros escritos habla de todo el acomodo que se va haciendo acerca de la pulsión de muerte, o la pulsión agresiva que tenemos todos nosotros, y va explicando cómo necesitamos acomodar psíquicamente cierta economía donde preservamos parte de nuestra agresividad para nosotros mismos, y esa agresividad que preservamos para nosotros mismos se transforma en conciencia moral, en nuestra propia conciencia moral, y nos persigue, entre comillas, hasta cierto grado, nos castiga, nos pone límites, etcétera. Esta es una función bastante loable, ¿no?, de nuestra pulsión agresiva. El resto necesitamos echarla hacia afuera porque, bueno, también la necesitamos distribuir afuera sencillamente para establecer límites a las personas que se encuentran en el mundo exterior, para decir no cuando necesitamos decir que no, para defendernos cuando es preciso defendernos, etcétera. Esto piénsalo en función a un individuo. Ahora piensa que se trata de una agrupación de individuos. Estos individuos van a necesitar como tanto tener metas comunes como que digamos que la hostilidad que pudiese surgir, sí conservar un poco entre nosotros mismos, para ponernos límites, para tener esta conciencia social, digamos, que nos ponga determinados como castigos o que nos dé ciertas prohibiciones también a todos nosotros como sociedad, pero habrá otro tanto que será necesario proyectar hacia afuera. Entonces esto, digamos que se vuelve necesario en el momento, sobre todo, y voy a valerme otra vez del ejemplo del individuo, cuando se es atacado, por ejemplo, o cuando se ve la necesidad de establecer los límites. Por supuesto que todos nosotros necesitamos pues establecer ciertos límites. A veces está muy presente esta queja acerca de cómo nos podemos mover a través de las fronteras, y creo que está muy presente la idea del mexicano, por ejemplo, que intenta salir a otro país. Pero aquí en México también hay restricciones para otros países que intentan entrar a México, y que si lo hiciesen de forma masiva, pues probablemente nos perjudicarían. Y también está esa restricción, solamente que estas restricciones están mucho menos en medios, están mucho menos difundidas y quizás pasan como más a ciegas a nuestros ojos. Pero también para cada grupo será necesario preservar hasta cierto límite, con cierta medida, estas delimitaciones, estas fronteras, y en caso de ser agredido, en caso de poner en riesgo la integridad, bueno, pues será necesario responder. Lamentablemente hay ocasiones, digamos que hay ciertos impulsos más fáciles de encender que otros, y lamentablemente hay ciertas agrupaciones y ciertos países que adquieren esta identidad o este patriotismo a través de ese odio a los demás, más que a través de un verdadero motivo para enorgullecerse de sí mismos, ¿no? Así como hay personas
que adquieren su valor personal, así como hay individuos que adquieren su valor personal no por méritos propios, sino en función a demeritar a las otras personas y decir, es que todos son unos tontos, es que todos son unos inútiles, y bueno, pues en tierra de ciegos el tuerto es el rey, ¿no? A lo mejor yo aquí ya soy como lo mejorcito que hay porque ya me puse a demeritar a todas las personas alrededor. Hay personas que son así, y también hay agrupaciones que van fomentando los vínculos que las unen en función a eso, más que en función a algo que vincule desde la pulsión de vida, desde algo más productivo a sus miembros, los vincula en función al odio que se puede tener a las personas alrededor, y eso pues genera una cosa bastante destructiva y enfermiza, ¿no? Y ya lo hablaba Freud, ¿no? En el porqué de la guerra, como justamente ese tipo de manifestaciones de violencia son como esta forma poco tramitada de lidiar con el odio, ¿no? Primitiva, tal cual, de lidiar con estas pulsiones de odio, de destrucción, que bueno, de alguna manera tienen que salir, pero esa es la manera más, pues, poco encauzada que le podríamos dar. Sin embargo, como le estaba diciendo en el bloque anterior, hay un uso de esto, y acá el uso es en donde se puede caer en la enajenación. Si se fija, hay un uso en todo lo que podríamos pensar, hasta en aspectos que de repente parecen demasiado nobles, como sería la religión o los valores, ¿no? ¿Qué es lo que sucede aquí? Nos unimos todos en una bandera y nos unimos en el hermetismo de que nosotros somos los que estamos en lo correcto. ¿Sí ve? Nosotros somos los que vamos a educar. Nosotros somos los que vamos a cambiar la fe de la gente, nosotros somos los que vamos a llevar la libertad, la democracia, mi forma de pensar, porque es la mejor, ¿no? Sin embargo, ahí atrás de eso están los intereses. Y es lo mismo que estábamos hablando con lo del activismo, ¿no? Nosotros podemos tener todas las buenas intenciones, sin embargo, nuestro deseo inconsciente se manifiesta. Nuestro deseo inconsciente es el que va empujando este tipo de manifestaciones. Y a veces ni siquiera llega hacia lo inconsciente, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa si todos nos unimos en una misma bandera? Por ejemplo, ¿qué pasa en el momento en el que todos perdemos nuestro individualismo alrededor de la patria? Pues que todos inmediatamente quedamos en el mismo equipo, si se fija. Ya no hay quien dice que sí, quien dice que no. Si todos somos del color rojo, pues entonces fúchila el azul, ¿no? Entonces, pues bueno, igual y alguien dice, oigan, pero pues a mí me gusta el colorado, pero no tan rojo. No, rojo para todos, ¿no? Porque eso es lo que nos une. Y digamos que usando esta necesidad que tenemos de pertenecer, de repente todos nos vamos encaminando hacia el mismo lugar. Esto lo podemos ver tal vez en una escala más chiquita. Fíjese alrededor de las preferencias en los deportes, ¿no? ¿Cuándo empieza la preferencia del deporte? La preferencia hacia el deporte va naciendo alrededor de nuestra familia. Si ve, yo puedo decir, ay, bueno, pues en mi familia le van a tal equipo del deporte que usted guste, pues entonces ese equipo es el que debe de ser el bueno, porque yo veo que mis padres, mis tíos, mi familia se emocionan cuando ellos hacen eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Yo de qué familia soy? ¿Yo soy de la familia de los que están apoyando a los otros o yo soy de la familia pues que yo estoy viendo que me está trayendo el beneficio, que me están protegiendo? Por supuesto que yo me enfilo hacia el mismo lugar. Y esto también va guardando una lógica cuando nosotros vemos que en la familia están todos los del mismo color y de repente está el disidente, ¿no? El que dice, pues a mí me gustó el otro, ¿cómo la ven? ¿No? Y esto en función a qué va. Si se fija, todo va girando alrededor de las identificaciones que tenemos. De la misma forma, la religión, la patria, todas estas cosas son ideas que se nos van inseminando cuando nosotros somos demasiado pequeños para poder tomar una decisión. Y realmente el que toma una decisión después de haber sido, digamos, como engendrado alrededor de este tipo de creencias, por lo general se vive, una vez más, como el desertor. Se vive como el traidor, como el que no quiso seguir nuestras enseñanzas, como al que no le parece mi manera de vivir y el que queda fuera, ¿no? Pocas veces podemos mantener este respeto, pero acá lo interesante es ver de dónde salen tales convicciones. ¿Sí ve? De repente por ahí hay una canción que dice, el nacer en este país, la verdad es que no es ni un orgullo ni algo para presumir, porque no fue algo que me dejaran elegir. ¿Sí ve? Efectivamente, si no tenemos elección, ¿qué estamos protegiendo? Si no tenemos esta parte en la cual nosotros podemos decidir desde nuestro individualismo, ¿qué es lo que nos está uniendo? Pero esos son pensamientos peligrosos para un órgano de poder. ¿Sí ve? Para un órgano de poder, dígase el gobierno, o dígase la familia, o dígase la escuela.
Este tipo de pensamiento por lo general se vive apachurrado y nos vamos uniendo todos alrededor del mismo color. ¿Por qué? Porque eso del individualismo resulta ser peligroso en muchos sentidos. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial. Les recuerdo que también nos puedes seguir por Twitter en @desdetumirada. En un momentito regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando el día de hoy a propósito del patriotismo. Y antes de salir a corte, José Luis, tú estabas mencionando cómo se puede hacer este vínculo patriótico, entre comillas, en función a un ideal en específico. Y en muchas ocasiones, bueno, creo que esto puede ser de alguna manera riesgoso cuando es esto lo que predomina, así como cuando lo que predomina es el odio a otros grupos más que el cariño al propio. Digamos que el aferrarnos a ciertos ideales, a ciertas imágenes o símbolos que se convierten como en una especie de ídolos, puede tener determinados riesgos por muchas circunstancias. Hay un montón de cosas en la historia que están descritas de una manera como retorcida, ¿no? También todos nosotros tenemos en nuestra propia historia de pronto una elaboración secundaria, que por ahí se va llamando de esa manera, que quiere decir que nos vamos como adornando nuestra propia historia, la manera en la que la contamos a los demás e incluso la manera en la que nos la describimos a nosotros mismos, siempre va a tener un matiz, un cierto matiz que nos lo haga más digerible que lo que fue en realidad. Si esto lo ponemos ya a nivel masivo, bueno, pues probablemente va a haber muchas cosas que no sean del todo como tú te las imaginabas. Y no se trata de un conocimiento secreto que esté oculto, así, imposible de alcanzar verdaderamente si tú te pones, por ejemplo, a buscar un poquito más de información acerca de cuestiones tan sencillas como la conquista, por ejemplo, en México, te darás cuenta que la conquista de México fue llevada a cabo en sí, en la guerra en sí mismo, por pueblos indígenas también. Claro que estaban por ahí españoles, claro que estaban por ahí pueblos de Europa, pero pues imagínate la cantidad de personas que se tendrían que haber trasladado desde otro continente y en aquel tiempo como para llevar a cabo, como para tener suficientes guerreros. Por supuesto que se sirvieron también de los guerreros que teníamos aquí y que tenían también un desacuerdo con los líderes de aquí. Entonces, pues muchísimos de los guerreros que llevaron a cabo la conquista de México fueron indígenas de esta tierra, efectivamente. Y esto es algo que a muchos podría sorprender justamente por este juego que de pronto se hace de los malos son los de allá y los que vinieron y me pegaron fueron los de allá y nosotros somos a los que nos defendimos o los que... En realidad las cosas jamás son así de lineales, jamás son así de concretas, siempre son mucho más complejas y entenderlas no debería ser un motivo para descorazonarnos y para entonces pensar, bueno, pues entonces, ¿cuál patriotismo? Si entonces, si la conquista fue hecha también por indígenas y los indígenas eran los de aquí, entonces, pues ¿a quién le estoy rindiendo casi culto? No se trata verdaderamente de rendir culto, porque precisamente de ahí la parte que yo mencionaba de la importancia de tener este vínculo para empezar en función al presente y en función a las personas que te rodean. ¿Por qué? Porque sea la historia, sea cual sea el camino por el cual llegaste hasta el punto en el que te encuentras, en este momento digamos que tienes algo que te pertenece,
¿Qué es lo que te pertenece? En días anteriores hablábamos que una persona puede llegar a experimentarse como una insignificante gotita entre el océano, ¿no? Que su individualidad poco dice o su opinión poco dice o poco puede modificar, pero bueno, precisamente de ahí también estaba el rescatar. Claro que todo grupo, por masivo, por gigante que sea, está constituido por individuos, está constituido por esas pequeñas gotitas o por esos pequeños granitos de arena. Entonces ahí está como el hecho de rescatar que claro que tienes voz. Otra cosa, aquí en el presente, en este lugar, en el lugar al que tú pertenezcas, puede ser tu país México, hay personas que nos escuchan en otros países, sea cual sea el lugar al que tú pertenezcas, tú tienes voz. Tú, por el simple hecho de ser ciudadano ahí, digamos, tienes las vías de denunciar, tienes las vías de, bueno, si te roban, tu gobierno, tu policía, tú te va a defender. Digamos, ahí puedes votar, puedes hacer un montón de cosas, por más del diario que te parezca, por algo que te puede resultar, ay, bueno, sí, pero eso en realidad no tiene mucho que... Aquí tienes voz. Si tú llegas a casa ajena y dices, a mí no me gusta que pinten de ese color, pues a nadie le va a importar porque no es tu casa a final de cuentas. Pero aquí sí tienes esas vías y digamos que es ese derecho que tienes, esa pertenencia que tienes ahora en presente, lo que habría que vincularse y lo que habría que libidinizarse, ¿no? Y sin embargo, nos vamos a topar con este tipo de cosas, ¿no? Como le estaba platicando, realmente a quién le dieron a decidir alguna de estas cosas, ¿sí ven? Nosotros llegamos a una cierta estructura y a una cierta estructura que se nos educa a respetar, se nos educa a querer también, ¿no? Fíjese, cómo va pasando toda esta transición cuando entramos a la escuela, ¿no? Nuestros primeros pasos hacia el mundo exterior. Nosotros llegamos y hay honores a la bandera en donde uno se tiene que cuadrar, se tiene que parar derecho y es todo el respeto que se le tiene que presentar a ciertos símbolos, ¿no? De repente esto como que se va haciendo más débil en su enseñanza dependiendo de dónde estemos, pero prácticamente creo que todos en un país hemos hecho honores a la bandera en algún momento, ¿no? Y pocos se habrán preguntado a qué me estoy cuadrando, ¿no? ¿Qué es lo que estoy haciendo a final de cuentas? Ahí viene la enseñanza de que eso es algo que se tiene que hacer, a eso se le tiene que guardar respeto. Tú tienes que actuar de cierta manera. Y sin mucho preguntar, ¿sí ve? Porque en esos momentos pues no tenemos mayor pregunta, no tenemos mayor objeción. ¿Por qué? Porque una vez más va alrededor de pertenecer. ¿Quién no tenía estas ganas de repente de ser de la escolta, ¿no? De pasar al frente, de cargar esa cosa tan importante que igual y ni por aquí nos pasaba qué quería decir o a quién se le ocurrió? Pero es en este intento, una vez más, de pertenecer, de ser ese importante en mi grupo. Y esto, como les estaba diciendo también, tiene un uso medio maquiavélico si pasamos de lo inconsciente, ¿sí ve? Porque estamos hablando de que este tipo de identidades van surgiendo alrededor de una agrupación, ¿sí ve? Nosotros nos empezamos a juntar en el mismo lugar, es más, pensémoslo una vez en los deportes, nos empezamos a juntar a jugar en el mismo lugar, básquetbol, o lo que usted guste, y de repente alguien dice, oigan, pues la verdad es que nos divertimos mucho, ¿por qué no hacemos un equipo? ¿Por qué no hacemos un equipo y nos hacemos unos uniformes igual y nos podemos meter a alguna liga? Porque bueno, no somos tan malos. Y nace este sentimiento de identidad, ¿sí ve? Ahí ya todos somos uno, todos vamos con un color, todos vamos con una intención, todos estamos unidos en el intento de ganar. Esto en pequeños moldes resulta muy evidente, pero cuando estamos en una nación con 100 millones de personas, esto se va diluyendo poco a poquito y de alguna o de otra forma puede llegar a manifestarse como un medio de control. Como un medio de control, ¿por qué? Porque entonces todos somos del mismo color, ¿sí ve? ¿Por qué? Porque naciste aquí. Ah, bueno, y no hay así como que a mí me gustaría que fuera diferente. Si tú quieres ser de los nuestros, no. Así no se puede, ¿no? Si ves, ahí ya es la inconformidad la que te va a acabar sacando. Y pocos van teniendo una fuerza libidinal como para decir, bueno, pues a mí qué, ¿no? Pues que se diviertan en su club. A final de cuentas, a mí no me gusta eso. Y eso lo vamos a ver, como le digo, en todas las escalas. El uso medio maquiavélico alrededor de todos estos símbolos, y no importa el país que sea, ¿sí ve? Es quién lucha, nuestros representantes o el pueblo, ¿no? ¿Y quién manda? Nuestros representantes o el pueblo.
Ahí es en donde, de alguna forma, se acaban haciendo como conveniencias, se acaba hablando de intereses. Se supone que nosotros vamos nombrando representantes porque ese representante va en función a lo que todos los demás queremos. Pero cuando está tan diluido, digo, no nos perdamos tanto, ¿no? ¿Cuánto es el padrón electoral que tenemos aquí en nuestro país? ¿Qué cantidad de gente vota? Y después de eso podemos ver, en el 30%, el 20% votaron por fulano de tal, pero del padrón electoral, ¿sí ve? No del país. Entonces acabamos siendo dirigidos por lo que tal vez una minoría, en comparación con todos los demás, que se supone que también deberíamos de estar involucrados, pudo haber decidido. Y ahí es en donde ya esto se desfasa. En donde se desfasa, y una vez más, son estos símbolos los que nos pueden traer esta unidad que de alguna manera se puede buscar dentro del poder. Si ve, bueno, tú no votaste por mí, pero todos somos mexicanos. Tú no votaste por mí, tú no estás de acuerdo, pero tú estás bajo mi misma bandera. Y por lo tanto todos somos uno. Ahí es en donde este uso ya puede malversarse y se puede empezar a utilizar de maneras realmente horrorosas. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y en un momentito regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy, ya para concluir con este tema. Tenemos una participación, José Luis. Meli nos está comentando: yo no estoy de acuerdo con ustedes. Yo desde chica amé a mi patria, nadie me enseñó. Me considero patriota porque conozco la historia de mi país. Es hermoso haber nacido en México. Muchas gracias, Meli, pero no me queda claro en qué no estás de acuerdo. No es que estemos... Yo creo que Meli lo está diciendo en el sentido de que ella espontáneamente tuvo amor a la patria. Ok, bueno, este tipo de sentimientos como el amor, incluso hasta la aversión, se pueden llegar a vivir como algo espontáneo, que parece que sí es esto lo que tú dices, nadie te enseñó, nadie te lo dijo, digamos. Se pueden llegar a considerar espontáneos, pero todo lo aprendimos, todo lo más esencial de nosotros, lo que sentimos que nos viene más propio, como casi de nacimiento, es algo que adquirimos, hasta nuestro nombre lo adquirimos, nuestro lenguaje lo adquirimos, y las cosas que vamos sintiendo, ya no por las cosas mucho más masivas como la patria, por ejemplo, sino por las personas que nos rodean, todo esto está determinado de alguna manera, está asignado por por la educación que tuvimos, no una educación directiva, no significa que alguien te haya dicho esa silla es de color rojo, sino que sencillamente toda la tendencia de las personas dicen que el rojo es rojo y entonces pues el rojo es rojo. No, finalmente. Es algo difícil de pronto poder distinguirnos de la masa, y acá el hecho de que sintamos este cariño, digamos que es algo positivo y es algo que habría que tomarlo habría que profundizar en ello, no únicamente quedarnos en la idea de lo que ya tengo, sino preguntarme por qué lo tengo. Es bueno preguntarme eso. No, y decía yo hace un momento, no existe tal cosa como el amor incondicional, y no debería, no es necesario que exista, tampoco no es para descorazonarnos, porque definitivamente sería un amor más auténtico, aquel amor que sabe que sabe defenderse en tanto que fundamentos, ¿no? Que sabe decir, yo amo este país porque, o a pesar de que, o amo a esta persona a pesar de que, bueno, pues ahí tendríamos como un amor más claro. Y creo que sí, digo, definitivamente no estamos refutando para nada, Meli, que puedas tener este sentimiento patriótico. Y antes de que se termine el programa, me gustaría tocar también un aspecto que suele ocurrir en algunos países, y que creo que en nuestro país de pronto aparece frecuentemente este fenómeno, que es como un antipatriotismo. De pronto se habla del malinchismo, ¿no? Y la cuestión es, creo que va muy ligado a esta forma de enamorarnos de imágenes, de símbolos, de ideas y de ídolos.
Porque cuando nuestro cariño está fundamentado, ya sea por una persona o por un grupo o por un país, cuando está fundamentado en castillos sobre el aire, es muy frágil, verdaderamente puede caer y caer, bueno, catastróficamente de un momento a otro. Si yo tengo mi ideal y mi cariño fundamentado en eso, en el momento en que me dé cuenta de datos históricos, por ejemplo, como esto que acabo de mencionar, pues habrá alguna persona que ya se sienta totalmente desilusionada, o hay personas que ante ciertos eventos que pueden ocurrir en el país a nivel político, a distintos niveles, pueden llegar a desilusionarse y decir, ay, me voy a vivir a otro país porque este país nomás no, y es como un generalizar de que lo malo está aquí, como que algo malo pasó aquí, entonces seguramente todo lo bueno está del otro lado de la cerca, ¿no? Seguramente allá es el país en donde sí hay oportunidades, o allá es el país en donde no hay violencia, o allá es el país en donde... Y esta es una fantasía, otra vez nos estamos yendo únicamente con ese ideal. Habría que tener en cuenta que aquí es en donde tienes voz, aquí tienes voz, tienes voto, que puedes tener posibilidades en Timbuktu, en donde tú quieras, por supuesto, y tampoco es para aferrarse y no moverse nunca del lugar, pero no para tener estas desilusiones como tan drásticas en donde pensamos que existe un lugar maravilloso que es sencillamente lo desconocido, donde sí hay todo lo que yo no tengo, porque tampoco eso existe, eso se construye, y se construye pues con la suma de todos los individuos que estén aquí o que estén allá o que estén en cualquier otra parte, ¿no? Y hay de mucho para pensar. El día de hoy estamos hablando justamente sobre la identidad nacional, ¿no? El patriotismo, pero también nos da para pensar, ¿quién decide ser homofóbico? ¿No? ¿Quién decide ser racista? Decir, yo no voy a ser racista, ¿no? Yo voy a tomar esto como mi convicción. De alguna manera, nuestro medio ambiente nos va determinando. Si ve, a mí, ¿por qué me gusta el chile, por ejemplo? ¿Por qué me gusta el picante? Si el picante de por sí, o por ejemplo el limón, ¿no? Son ese tipo de sensaciones que van más bien como para un gusto adquirido. Hasta ser heterosexual es adquirido. Uh-huh. Todo es adquirido, ¿no? Todo es adquirido dependiendo del lugar en el que nos encontremos. Y luego acá va otra cosa muy importante, ¿no? A través de qué elementos es que nosotros comprendemos nuestro amor, ¿no? Por ejemplo, tú nos estás diciendo, Meli, que es conocer, ¿no? Desde un principio conocer la historia. ¿Quién escribe la historia? ¿No? La historia la escribe el que gana, ¿no? No el que pierde. Ya después del golpizón que se le pudo haber propinado a esa persona, no se le da la oportunidad de escribir qué pasó. ¿Sí ve? La historia lo va escribiendo el ganador, y el ganador le puede poner lo que uno guste. ¿Y a través de qué es que nosotros aprendemos sobre la historia? Pues sobre los libros que leemos, ¿sí ve? Acá es muy distinto una cosa que no tiene que ver justamente con la historia, ¿sí ve? Con los héroes, con las batallas, sino el tener amor hacia las personas que están cerca de nosotros y decir, todos nosotros somos mexicanos, ¿sí ve? Todos nosotros nacimos bajo el mismo sol. En sí todos en el mundo nacimos bajo el mismo sol, si se pone a pensar en eso. Pero todos nosotros compartimos este espacio y por lo tanto, esta es la gente que yo quiero. Y eso es lo que yo quiero de ser mexicano, ¿sí ve? O de ser estadounidense, o de ser jamaiquino, o de ser chino. Yo lo que amo es esto que está a mi alrededor, ¿sí ve? Pero ahí el plus, y de lo que estábamos hablando el día de hoy, son de los símbolos a los cuales se les va atribuyendo ese amor que es natural, ¿sí ve? Ese amor que por supuesto que también tiene que ver con una determinación, ¿sí ve? Por ejemplo, de repente por ahí hay algunas películas en las cuales nos podemos documentar, tal vez de una historia real, ¿no? En donde hay una persona que es terrible para la sociedad, algún asesino a sueldo o algún mafioso de estos de marca. ¿Usted cree que su familia, sus hijos no lo quisieran? ¿No? Por supuesto que tenían sus problemas, pero usted piensa que estas personas no lo van a amar, ¿no? No van a sentir un sentimiento positivo hacia él o hacia ella. Por supuesto que no, ¿sí ve? Por supuesto que ahí está la ligazón que se va haciendo más allá de lo que nosotros queramos querer hacer, ¿sí ve? De lo que nosotros decidamos hacer. A usted le pueden decir tal vez de alguno de sus familiares, es que tu familiar me robó, tu familiar me hizo la vida miserable. Gracias a las decisiones de tu familiar, mi vida ha sido terrible.
Y nosotros por eso lo querríamos menos. El amor que le tenemos va alrededor de cómo nosotros tuvimos un trato con esa persona. Si esa persona fue buena para nosotros, nosotros lo vamos a ver como una buena persona. Ahí es muy difícil entrar en este juicio ético de decir, él fue bueno para mí, pero es una mala persona. Nos duele pensar eso de la gente que queremos. ¿Sí ve? No se puede tramitar tan fácilmente. Pero ahí nos va dando una idea de qué es lo que amamos de la gente. Nosotros amamos de la gente de nuestra patria lo que conocemos. ¿Y a través de qué conocemos eso? Conocemos a través de nuestro lente de la verdad. Nosotros conocemos a través de nuestra experiencia, a través de nuestra forma propia de ver el mundo. Pero eso no le puede dar un calificativo positivo o negativo. Esa es nuestra experiencia. Y eso es justamente lo que digo que se puede malversar, ¿sí ve? Porque se utiliza este afecto, se utiliza este amor en pro de intereses distintos, como si todos fuéramos iguales. Y ahí es en donde el pensar distinto de repente puede llegar a generar escozor. Es un tema interesante. Vamos a seguir hablando de esto el día de mañana, justamente con la ignorancia como una manera de anestesiarnos. Pero por el día de hoy se nos ha terminado el programa. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo me despido, soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado. Hasta mañana.